Muy buenas tardes. Soy la doctora Carolina Magaña Fajardo de la Universidad Anáhuac, México. Esta tarde agradezco al Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos por esta amable invitación a participar en el segundo congreso. La tarde de hoy quiero compartirles la investigación Cultura Material y Consumo Cultural en el México Postrevolucionario. La educación, el arte y la arquitectura, el diseño, la tecnología y la salud han trabajado en conjunto para conformar a las sociedades alrededor del mundo. Un ejemplo representativo de esta unión fue durante la época posrevolucionaria en México, momento en donde estas disciplinas se conjuntaron por primera vez para crear el lenguaje mexicano, moderno y contemporáneo, aplicado en el arte, en el diseño, en el deporte y en el consumo cultural en pro de la salud, que se convertiría en parte de la vida cotidiana y social en Ciudad de México. Es por ello que para fines de esta investigación, para este fines de esta ponencia, se requiere responder ¿qué originó que el deporte y el consumo cultural se afianzara durante el periodo posrevolucionario en México? Para resolverlo, la ponencia se encuentra articulada en 4 partes que se retroalimentan entre sí. La primera es la propuesta filosófica, educativa y políticas públicas enfocadas en la higiene. La segunda estará enfocada en el diseño nacionalista mexicano que prevaleció durante este periodo. La tercera se enfoca en el deporte y la cuarta en el consumo cultural como el baile, el salón, radio, teatro, cine, fotografía y juegos de mesa. Desde el periodo de Álvaro Obregón, en 1924, la educación estuvo a cargo de José Vasconcelos, quien emprendió 2 proyectos importantes, de alfabetización y de arte y salud. Para lograr el primero, Vasconcelos organizó misiones culturales y campañas de divulgación de arte, y la educación fue uno de los elementos más relevantes de su propuesta. El nuevo nacionalismo popular buscaba integrar a todos los sectores de la comunidad a la vida nacional y encontrar los valores aceptados de países civilizados, principalmente de Europa y Estados Unidos, en la cultura popular e indígena. Para ello se fundaron escuelas, se editaron libros, se promovió la alfabetización, la castellanización y sobre todo se revalorizaron las tradiciones populares. En lo que respecta a su segundo punto estratégico, la salud, se edificaron locales sanitarios destinados a coadyuvar en el tratamiento de problemas como el raquitismo, la desnutrición, la anemia y la prevención de la tuberculosis. Más tarde se crearon las escuelas tecnológicas y secundarias, los departamentos de psicopedagogía e higiene, el de bibliotecas, la oficina de extensión pública y la escuela de salubridad e higiene en 1922, que cobijó a la sección de higiene escolar y que promovieron diversos programas de cultura física con su lema Mente sana en cuerpo sano. Por esto es que el Estado mexicano posrevolucionario, a través del campo educativo, incentivó que para hacer que el deporte fuera una práctica cotidiana dentro de las escuelas, clubes privados, incluso en la calle. Ahora bien, hemos llegado al punto donde se mezcla el espectáculo, la educación y el deporte. Consideramos importante hacer una clara diferenciación entre el consumo y consumo cultural, tal como lo hace García Canclini, quien define el consumo como el conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos, pero no visto desde la economía, sino en relación con la recepción, apropiación, audiencia o usos. Y cito, en esta perspectiva no es la demanda la que suscita la oferta, no son las necesidades individuales ni colectivas las que determinan la producción de bienes y su distribución, sino las necesidades de los trabajadores. Su comida, su descanso, horarios y las maneras de consumir durante estos se organizan según la estrategia mercantil de grupos hegemónicos. Esto va íntimamente relacionado con la publicidad, que incita al consumo de determinados productos que se vuelven de primera necesidad, que por modo confort es como actualmente el uso de los celulares o televisores, por ejemplo. Sin embargo, los productos denominados culturales, consumo cultural, son el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, tales como el conocimiento universitario, las artes en los museos, salas de concierto, teatro, las artesanías, las danzas indígenas, pero no las deportivas. Para fines de esta ponencia, dividiremos las actividades entre consumo cultural y deportes. Dentro de este último, ubicamos a la danza rítmica, el ballet y al folclore.
Dada la demanda de actividades deportivas y culturales que se suscitaron durante este periodo, se construyeron varios edificios y conjuntos para albergarlos, la mayoría de ellos con el propósito de representar un incipiente nacionalismo mexicano, y es por tal motivo que se gestaron 5 propuestas plásticas en el mundo de la arquitectura y el diseño: el neoindigenismo, el neocolonial, el colonial californiano, el Art Deco y el movimiento moderno. La morfología de las propuestas presentadas eran similares a las propuestas de los diseños prehispánicos en México, en donde prevalecía la simetría en la composición, secuencias rítmicas y geométricas. Es por ello que las propuestas plásticas mencionadas anteriormente tenían puntos en común y de igual forma se presentaban de manera ecléctica. Sin embargo, realmente fue el Art Deco el movimiento que tuvo mayor número de construcciones para los fines del deporte y del ocio. Además, claro, de diversos edificios tipo, como fueron los edificios multifamiliares, los públicos, los privados, los parques, iglesias, monumentos y elementos urbanos, pero principalmente las salas cinematográficas y edificios de usos mixtos, únicos en su época. Lo mismo sucedió con los objetos menores como el radio, el fonógrafo, los bares, joyería, muebles para el diseño interior de las viviendas, los halls de los edificios o edificios emblemáticos como el Palacio de Hierro o el Banco de México, por mencionar algunos. El deporte fue una de las actividades que adquirieron relevancia social en los años 20, a tal grado que modificó la conducta colectiva. Aunque hay que recordar que durante el Porfiriato, los deportes fueron dedicados a la gente con mayor nivel adquisitivo a través de casinos, centros de actividad cultural, social, deportiva, por lo que no fue hasta la etapa postrevolucionaria que el deporte fue integrado como una actividad obligatoria en todos los niveles sociales y educativos, sin discriminación de género, y que tuvo contacto directo con la mayor parte de la población, en especial el boxeo, el fútbol, el béisbol. Fue entonces que se generó una verdadera masificación del deporte a través de la promoción estatal y de la publicidad de los eventos deportivos en revistas y periódicos de la época. El boxeo, por su parte, surgió a finales del siglo XIX. Se convirtió como espectáculo de paga a principios del XX, dentro de los gimnasios de preparación cerca del centro histórico de la ciudad. Lo mismo sucedió en la lucha libre en 1933. Deportes como el golf, el tenis, equitación, natación competitiva, el cricket y el polo fueron asociados con la idea de una distinción social y de hecho eran reseñadas en las secciones de espectáculos del periódico de sociales. El tenis y el golf llegaron a México por extranjeros y no fue hasta 1926 que se fundó por Harry Wright un club de golf, Mexico City Country Club, y con él la primera gran asociación golfística de México, que se llevó a cabo hasta con Plutarco Elías Calles hacia los años 24-28. Y en 1934 se creó el Club de Golf Cuernavaca, el primer club para mexicanos, y también en 1977 el Hotel Chula Vista en Cuernavaca, que fue sede de equitación, tenis y natación. Y el tenis fue jugado en el Club Pachuca, el Club Reforma o el México Cricket Club hasta 1923, que se creó la Asociación Mexicana de Lawn Tennis y que también, al igual que el golf, eligió el Club Turístico en México, el Club Deportivo Chapultepec. Fue así como el deporte se convirtió en el lenguaje común que sirvió para expresar el ferviente nacionalismo postrevolucionario. Dentro del deporte, eh, dentro del deporte, eh, Dentro del mundo de diseño, perdón, y de la arquitectura se construyeron edificios para estos fines, como el Estadio Nacional en 1923, el Parque Necaxa, la Arena Nacional, el Parque Asturias, el Centro Educativo Revolución, el Deportivo Plan Sexenal, el Parque Franco Inglés para béisbol. Otro ámbito también importante fueron las tablas gimnásticas, importadas de Alemania. Su auge fue en la década de los 20 con la intención de sistematizar ejercicios en espacios escolares o institucionados para reforzar la salud, estética y el disfrute. Así fue justamente donde los deportes y las artes se unieron y se diferenciaron entre la gimnasia rítmica y el folclore. La danza, por su parte, se ubicó como la parte de educación física y de los bailes tradicionales. Fue así que se convirtió en un medio de educación de masas para la identificación de ciertos rasgos culturales propios del nacionalismo postrevolucionario. Gracias a esta variedad de deportes, podemos distinguir varios en los edificios con diseños deco, como el Parque España, el Hipódromo Condesa, el Conjunto Escolar Benito Juárez,
y tres edificios nacionalistas hoy catalogados como Art Deco, como el Frontón México, por el arquitecto Joaquín Capilla en 1929, y el edificio justamente de la Asociación Femenina en 1933 por el arquitecto Adam, dedicado a la práctica deportiva exclusivamente femenina, y el Deportivo Venustiano Carranza en 1929. La difusión, eh, la difusión de las imágenes relativas al deporte y el baile fue más importante en los medios impresos. El baile y la música, como el arte popular, pudo embonar la cultura indígena con los nuevos ritmos importados del extranjero. El fonógrafo, dentro de los hogares y en los salones de baile, tuvo especial relevancia en México, en los hogares en donde se bailaba el foxtrot, one step, el tango, el free happy, en fin, el charleston, el jazz o el swing, y el ritmo de Benny Goodman, en los danzones, los pasos dobles, los valses, boleros y piezas mexicanas, pero sobre todo el danzón, considerado un baile de salón fino, que se bailaba en todos los estratos de la sociedad. Primero fue aceptado por la élite y luego por las clases populares. Fue a partir de 1923 donde el radio fue un elemento indispensable, y sigue siendo, claro, para el entretenimiento de las familias mexicanas. Desde sus inicios fue considerado un símbolo de estatus y diversión. El mueble que albergaba el radio no tuvo antecedentes históricos en cuestión de innovación tecnológica y emisión de sonido, como más adelante veremos en las gramolas y los jukeboxes, por lo que tuvo varios diseños exclusivos con características particulares y similares y en gran medida también arquitectónico. La gramola tuvo su antecedente inmediato del fonógrafo y a su vez fue antecedente directo del tocadiscos. A finales del 19, Edison puso en marcha la primera industria discográfica, logrando así que el fonógrafo se entrara a los hogares por la diversión. La gramola era en sí un pequeño armario con puertas con diferentes configuraciones, ya sea vertical, horizontal o cuadrada, pero que siempre tenía una placa superior acondicionada con una manivela. Debajo del giradiscos se colocaba el altavoz y en la parte inferior había una estantería para poner los discos. Se convirtió en un mueble con detalles geométricos y maderas finas gracias a la compañía Victor, quien lanzó el modelo de la Victrola. Se ubicaron frecuentemente en el comedor o en el salón para que la familia lo escuchara al unísono. El icono de la época fueron los modelos capilla, que tenían la caja de madera curveada hasta que se diseñaron con el incipiente plástico, por lo que la síntesis de los nuevos materiales y el vocabulario esquemático del Art Deco llevó al objeto radio, a la cima del movimiento artístico. De igual forma, el jukebox, que si bien se inventó en el 18, cambió el nombre que operaba con monedas. Se aparecía una radioconsola con la diferencia en que en la parte superior había una ventana donde se podía ver el cambio del disco. El mueble era elegante, con madera barnizada y con diseño geométrico. El mueble bar, que desde su creación tuvo el carácter moderno y sofisticado con maderas exóticas, teñidas con diversos colores, formas geométricas, principalmente cilíndricas, y abstractas que iban en sintonía con la arquitectura del momento. El carrito bar, que podía servir té o café, con botellas de licor y cristalería. Y por último fue el radio bar, mueble patentado por Ernest Krauss, quien fusionó en el diseño la radio y el mueble bar. En la parte inferior se alojaban los mecanismos de recepción de radio y altavoz, y en la parte superior tenían estantes de vidrio para la cristalería. Philco publicitaba así los muebles. Para cerrar el bloque del radio en México se disfrutó un edificio Art Deco para la radio de XCW, que fue también llamada la Catedral del Radio, en 1930. En este edificio se transmitió en vivo radionovelas, noticias, incluso los cuentos de Francisco Gabilondo Soler de Cricri en 1934. El teatro, por su parte, en el periodo postrevolucionario, cumplió con una función ideológica e histórica que surgió como parte de las necesidades lúdicas, religiosas y didácticas de la sociedad. Le dio especial atención a la infancia a través del Teatro Guiñol del Departamento de Bellas Artes en 1932, para que le enseñara al niño un abanico de valores como la alfabetización, la importancia de la escuela, el laicismo y la higiene. En los años 20 las películas eran silentes y se acompañaban de la música de una orquesta que se tocaba a un lado de la pantalla. Incluso hasta 1931 todavía el cine era mudo y monocromático. En los primeros años del cine, el ingreso a las salas de exhibición era privativo de los sectores más pudientes de la sociedad, aunque poco tiempo después se permitió el acceso a las clases medias y a los sectores populares, que rápidamente el cine se convirtió en un entretenimiento cotidiano
para la creciente población de la Ciudad de México. Y por último, el cine llegó a México en 1896. En un inicio se utilizó para las campañas educativas, higiénicas y culturales del gobierno, pero más tarde la gente asistía a disfrutar las novedades de las películas estadounidenses más que las propias europeas. Para los espectáculos, en general fueron los teatros donde se conjugaron danza y teatralidad, mismos que se multiplicaron como los salones del Hotel Regis y el Casino Español. De igual forma, la gente lo apodaba según su cotidianidad y cercana, como lo fue el Salón Colonia, también llamado el Colegio, Los Ángeles, o el muy conocido California Dancing Club, llamado el Califa, que inició más o menos en 1920. Proliferaron también en otras escalas las peleas de gallo, las corridas de toros, funciones de gala de ópera, además de las visitas de fin de semana a las ferias alrededor de las iglesias y los esporádicos circos. Sin embargo, también la gente podía llevar el cine a su casa. La empresa de American Amusement ofrecía aparatos y películas de venta y alquiler, así como exhibiciones particulares a domicilio, de tal suerte que la gente podía compartir sus fotos con sus amigos y familiares. De la mano se pusieron en venta las cámaras para filmar el cine Kodak, permitiendo con ello conservar los momentos memorables de su vida cotidiana. Sin embargo, el ir directamente a un estudio fotográfico era indispensable en el momento de celebrar un bautizo, primera comunión o una boda. Por último, entre las costumbres de la época de las reuniones familiares se jugaban juegos de la oca, obsequiados por el buen tono, adivinanzas, charadas, ajedrez, damas chinas, barajas y la baraja española. Ahora bien, lo que originó que el deporte y el consumo cultural se afianzara durante el periodo revolucionario en México fue en parte la influencia del positivismo motivado por las ideas ilustradas. Esta nueva forma de pensar, en que en Europa y en Estados Unidos generaron reflexiones y escritos entre los doctores llamados higienistas, y que en conjunto con los gobiernos y el desarrollo tecnológico realizaron recomendaciones que incentivaron a que la arquitectura, el diseño y el urbanismo dieran soluciones a las necesidades higiénicas de las grandes ciudades, como fue el caso de México. Fue a raíz de los descubrimientos científicos que se iniciaron las campañas en pro de la salud y de la mano se incentivó el deporte en todos los niveles escolares. Hay que considerar que la manera en que las recomendaciones y ciertos lineamientos permearon a la población fue a través de la propaganda, de revistas y periódicos. Los manuales de urbanidad, el cine y el teatro fueron mostrando a la población la variedad de ejercicios, deportes y la forma en que pudiera adquirir por y para el deporte. Muchísimas gracias por su atención